Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jimena Araiza y en la videoconferencia del día de hoy vamos a estar hablando del libro llamado ¿Por qué las cebras no tienen úlcera? Por el autor Robert Sapolsky. En este libro, el autor explica la biología del estrés y su impacto en nuestras vidas, demostrando cómo reducir el estrés puede ser una forma efectiva de lidiar con problemas inmediatos, a la vez que reducir serios riesgos para nuestra salud a largo plazo. Él proporciona una gran cantidad de consejos sobre cómo manejar el estrés. Este autor es un profesor de la Universidad de Stanford, el que trabaja en campo de la neurología y el estudio del comportamiento humano. Su clase sobre el comportamiento humano son una de las mejores introducciones a este campo. Él explica que estamos estresados, por lo que no podemos dormir a las 2 de la mañana, a pesar de que al siguiente día tengamos algo súper importante que hacer que definirá nuestra vida. Situaciones como estas son parte de la experiencia humana, pero ¿por qué nos sentimos estresados en primer lugar? Mirando al resto del reino animal, vemos que el peligro físico y el riesgo activan respuestas de estrés. Consideremos una cebra en la sabana. Lo más estresante que le podría pasar es huir de algún otro animal o de un león, por ejemplo. Alternativamente, si fuéramos el león, el estrés provendría de perseguir a una cebra mientras nos morimos de hambre. Estas situaciones, aunque sean distintas, son crisis que deben abordarse para garantizar la supervivencia. Algunos animales están sujetos a estrés físico crónico y consideremos tener que caminar docenas de millas todos los días para encontrar comida o agua, algo que el humano no tiene que hacer. Sin embargo, para los humanos la fuente más común de estrés es psicológica. El estrés es simplemente esta bola de cosas que nosotros creamos en nuestra cabeza. También se puede ver con situaciones como atascos de tráfico. Estás atorado en el tráfico, no poder encontrar un lugar para estacionar, por ejemplo en la náhuac, llegas a tu clase y no te puedes estacionar, o tener alguna discusión con algún ser querido. Ninguna de estas situaciones requiere de un esfuerzo físico extremo, ya que se resuelven mediante peleas, a puñetazos o escapadas o alguna otra cosa como encontrar estacionamiento unos 10 o 15 minutos después, pero de todos modos causan estrés en nuestras mentes. Los seres humanos se preocupan siempre por lo que podría suceder en un futuro. Por ejemplo, por que en una semana tengo que pagar la renta, porque en 2 semanas tengo que hacer una entrevista de trabajo. Y esto tiene sentido cuando tenemos la oportunidad de movilizar un plan para hacer frente a estos factores estresantes, pero no tiene sentido cuando no podemos influir sobre la situación que nos preocupa. Desde un punto de vista evolutivo, el estrés psicológico sostenido es un fenómeno relativamente nuevo. Algo que también podemos catalogar el estrés es que el estrés controla todas nuestras acciones involuntarias, como sonrojarse, respirar, ponerte la piel chinita. El sistema nervioso autónomo se compone de dos sistemas totalmente opuestos. La interacción de estos sistemas es fundamental para cómo respondemos al estrés. Durante emergencias reales o reconocidas, el sistema nervioso simpático interviene, mediando la vigilia, la excitación y la activación. Este sistema regula 4 reacciones: huir, luchar, asustarse y el sexo. Comenzando en el cerebro, el sistema se extiende a todos los órganos, vasos sanguíneos, glándulas de nuestro cuerpo hasta llegar a los diminutos músculos en la base de cada uno de nuestros cabellos. Esto se explica porque se nos pone la piel chinita cuando nos sobresaltamos. El sistema nervioso simpático se opone al nervioso parasimpático, que median la calma y la actividad vegetativa. Este sistema, más que todo, fomenta el crecimiento, el almacenamiento de la energía, la digestión y otros procesos relacionados. Como resultado, el sistema nervioso acelera nuestro corazón y el sistema nervioso parasimpático lo ralentiza. Estos sistemas son totalmente dinámicos. Pueden activarse a diferentes velocidades y durante diferentes periodos de tiempo. Nuestros nervios pueden activarse con una precisión permitiéndonos
ya sea estimular o inhibir la actividad de un órgano específico. También es bueno porque las respuestas rápidas al estrés son fundamentales para la supervivencia. Por ejemplo, si necesitamos escapar de un depredador, debemos aumentar nuestro ritmo cardíaco ahora mismo, no en 5 minutos. Además que el cerebro libera hormonas en el torrente sanguíneo que, aunque son más lentas que las reacciones de estrés del sistema nervioso, no tienen efectos duraderos en todo nuestro cuerpo. Sin embargo, tener niveles crónicamente altos de estas hormonas dificulta las respuestas normales al estrés y a la recuperación. Un tema que se me hizo también totalmente interesante es cómo explica la biología del estrés, que el estrés consiste en maximizar la energía que los músculos tienen a su disposición en todos los mamíferos, mientras que las bacterias, por ejemplo, pueden permanecer inactivas para sobrevivir en ausencia de alimentos y las plantas pueden desarrollar veneno para evitar ser comidas. Los mamíferos deben trabajar para encontrar comida y huir del peligro. Esto requiere el uso de nuestros músculos. Las células transportan la glucosa y la grasa al torrente sanguíneo para aumentar nuestros niveles de energía. Además, nuestra frecuencia cardíaca, la presión arterial y frecuencia respiratoria aumentan para transportar nutrientes y oxígeno más rápido. Mientras esto pasa, todas las funciones corporales que no contribuyen a resolver el peligro inmediato se suspenden para conservar energía. La digestión y la reparación de tejidos, por ejemplo, se ralentizan mientras que el deseo sexual se reduce y el sistema inmune se suprime. Algo que me dejó muy marcada de este libro es cómo mirar el estrés desde otra perspectiva. Esto lo considero que me puede servir para mi carrera profesional, en la cual yo estudio psicología, porque no había visto el estrés desde su biología. Solamente lo veía como algo subjetivo y muchas veces como una reacción involuntaria a algo que pasaba, ¿no? Y en mi caso, me sirve ver otras perspectivas, como por ejemplo el ejemplo de ¿por qué me estreso de pagar la renta en un mes si todavía falta un mes? ¿Por qué no actúo ahora mismo sobre algo que tengo que actuar ahora mismo? Esto yo creo que a la larga me puede servir mucho en mi carrera profesional como psicóloga, ya que hay muchísimas diferentes perspectivas de cómo lidiar con el estrés, verlo y asimilarlo. Del mismo modo, de cómo ayudar a los pacientes a verlo. Este sería totalmente un libro que yo recomendaría para una persona que quisiera saber más sobre estos mecanismos biológicos del estrés y cómo nos afectan en nuestras vidas, cómo nos alteramos, cómo el estrés muchas veces nos hace ser incapaces de lograr una tarea o de lograr algo que queremos hacer en nuestra vida personal. Por lo mismo sería un libro que totalmente recomendaría a pacientes, amigos, familiares, etcétera, que quisieran saber más sobre el estrés y sobre muchos factores que lo incluyen y cómo lidiar con ellos. Algo igual de lo que creo que deberíamos de tener buena comprensión es de las reacciones naturales de estrés en nuestro cuerpo, porque muchas veces lo que buscamos es eliminar el estrés en vez de aceptarlo y aprender a lidiar con él. Algo que se me ocurre es, regresamos al ejemplo de la renta. Tengo que pagar la renta en un mes y es una situación que me causa demasiado estrés. Asimilar el que me cause estrés, pero también ayudar a contradecir a mi mente para decir, todavía tengo un mes. En este mes voy a ver cómo sacar la renta. Esto va ligado un poco a cómo me sirvió este libro para mi vida personal, porque yo me considero una persona que se estresa demasiado y que muchas veces me llego a estresar de cosas que ni siquiera puedo controlar, ¿no? Hay una frase que me gusta mucho que dice, Dios, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar las que sí puedo y sabiduría para reconocer la diferencia. Y fue una oración que me acordé mucho al leer este libro porque cuando estoy muy estresada, muchas veces hago esa oración y yo creo que una herramienta que me dio este libro es como el aceptar esa sensación incómoda que estoy sintiendo, pero también pensar que muchas veces no es real y que muchas veces me estoy futurizando o estresándome de algo que se va a llevar a cabo en un mes, en 2 o en 3. Entonces,
al tomar esto en mi vida personal, me ayuda a desarrollarme como persona y a querer seguir aprendiendo de este tema. Gracias.